Hola, bienvenidos a esta última sesión, la sexta de la formación que hemos estado llevando a cabo sobre el uso de la tecnología de los comunicadores para los sistemas aumentativos de comunicación, para fomentar la capacidad de expresión de las personas. Esta es nuestra última sesión y bueno, antes de nada, disculpadme por la tarea que no había subido el documento base. Entonces es lógico que no lo habéis podido hacer o quien lo ha hecho no ha podido tener una estructura. Entonces voy a compartir, a lo mejor no habéis podido entrar porque creo que ha sido hoy cuando se ha podido colgar, y voy a compartir a qué me refería en esta última tarea para desde ahí ya partir a la sesión de hoy. Bueno, si alguien tiene alguna duda, comentario, aprovechad también. Vale, bueno. La tarea era dirigida a poder implantar el comunicador, diseñar como las rutinas, dónde se va a usar inicialmente. O sea, lo que me gustaría que os llevaseis es la capacidad de haber analizado y evaluado a la persona, qué necesita en la comunicación, cómo está actualmente, cómo podemos personalizar el comunicador y elegir un vocabulario ajustado a lo que necesita, y luego cómo implantarlo y dejar lo más enfocado posible el uso inicial, sobre todo porque luego cuando ya se va rompiendo esa inercia y se empieza a utilizar es más fácil, pero el comienzo es lo más tedioso. Entonces, al principio vamos a necesitar como más estructura, guiones más concretos, porque si lo dejamos un poco al libre albedrío de que cada uno lo vaya usando, pues nos arriesgamos que quizá nos implante. Entonces, la tabla que yo os proponía, os he traído una que yo he rellenado, ¿vale? Os proponía una tabla de este tipo en el que elegimos el momento del día en el que se va a usar, momento, rutina, situación del día. ¿Quién va a ser la persona responsable de ese momento? ¿Quién va a llevar como las riendas de la situación? Y la actividad en sí que provoca o que facilita la comunicación. Esto es lo que os decía. Esto yo os lo recomiendo al principio, sí que hacerlo de esta manera más estructurada, pero luego más adelante lo lógico es que de ahí digamos, pues igual que lo estoy haciendo en el desayuno, lo voy a hacer también en la merienda y en la cena, o sea que de forma progresiva y natural se vaya aumentando, y si no se hace de forma natural nos volvemos a sentar, a analizar cómo va en cada momento del día y ver dónde es lo más adecuado. Yo aquí me he puesto en una situación de una edad de infancia, o sea, no, ni atención temprana ni adultos, o sea, como etapa educativa, de chaval que va a cole, y entonces he pensado momentos del día para la familia y para el cole. Dependiendo del rol que tomemos, podemos a lo mejor estar externos, ser profesionales que no están en el cole o en el servicio de día o en el centro ocupacional. Y el caso es que deberíamos diseñar esto para momentos del día de la persona, donde esté. Entonces, si está en el colegio, pues nos tendríamos que coordinar con el colegio. O si yo formo parte del colegio, pues pensar con los profesores y con las personas responsables el momento y la actividad. Y con la familia igual, lo ideal sería que esto haya salido de una conversación, que no le venga dado, oye, lo tienes que usar así, de esta manera, en este momento. Lo que hay más evidencia actualmente para que haya colaboración, para que haya una coordinación buena, es que la familia tiene que participar, no tiene que ser oyente, no tiene que escuchar y seguir las órdenes del profesional con un rol totalmente asimétrico, sino que la familia piensa, decide, prioriza, después de entender la necesidad y la importancia del comunicador, cuando quiere empezar a implementarlo. ¿De acuerdo? Que no quiero que os llevéis la idea de que yo en mi despacho hago esto y se lo paso a la gente y la gente lo hace. Esto me va a llevar seguramente a fracaso, porque si la gente no lo entiende, no lo ve prioritario, todavía hay muchas cosas que trabajar previas de actitudes, ideas,
pues esto se va a quedar en un cajón y no se va a llevar a cabo. Esto tiene que salir de reuniones, de decisiones en conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, viendo los ejemplos. El primero yo he decidido que, como esto era inventado, pues el momento del desayuno, partiendo los momentos del día, ¿cómo los elijo? Por un lado, momentos que sean fáciles, porque si voy a introducir una novedad en el día a día, que es introducir una tablet, voy a estar dando, o sea, voy a tener que hacer un esfuerzo yo mayor para darle el modelo con algo que yo no controlo todavía. Entonces me tengo que buscar momentos del día que sean sencillos, que no tenga muchas batallas en ese momento, que no sea un momento en el que el chaval está súper enfadado o que hay mucha prisa. Entonces, si el desayuno es un momento agradable y uno de los intereses son las comidas, le gusta y tiene intereses variados, pues ahí aprovechamos y hay una persona responsable, que no quiere decir que lo haga siempre, pero como que coge ese rol más de responsabilidad. Y la actividad que va a provocar, pues lo que hemos apuntado es, tendremos los alimentos que le gustan, en este caso, pues pan, galletas, cereales, plátano, naranja, lo que le guste. Y sobre todo en este momento es una situación de dar a elegir. Entonces le vamos a dar el modelo a lo mejor de quiero y si la persona ya va manejando el comunicador, le podemos abrir la carpeta de alimentos, írselo modelando, dónde están los alimentos, y luego con la secuencia, la jerarquía de apoyos, a lo mejor solo llevando mi dedo y diciendo, pues hay pan, galletas, qué rico, ¿qué quieres? Es decir, una situación o si se queda mirando, claramente quiere los cereales porque se queda mirando hacia ellos, pues le puedo decir, ah, cereales, fenomenal. Y luego le doy el modelo de quiero cereales y listo, ¿no? O sea, que sería una situación en la que aprovecho mucho para elección, petición y también cuando no quiera más, le vamos a ir dando el modelo de ya está, se acabó, no quiero. Entonces, ese es un momento que se va a elegir. Fijaos que si lo hacemos, si vamos encajando el comunicador en rutinas, es mucho más sencillo, porque todos los días se desayuna y va a ser muy fácil el salto a otras rutinas de alimentación, porque si ya me voy acostumbrando al desayuno, me va a salir más fácilmente la merienda, me va a salir más fácilmente la cena. Entonces, en el día a día de la familia, buscar rutinas son como un anclaje que facilitan el dar oportunidades y frecuentes, sobre todo, ¿no? Que no sea algo único Lo que queremos evitar es me voy a sentar a trabajar y saco la tablet para trabajar. Esto no es el enfoque. El enfoque es hacemos cosas en las que el niño disfruta o hacemos cosas que hace a diario como las rutinas de alimentación, aseo y en esa rutina me es fácil introducirlo. Imaginaos que el desayuno es un momento muy complejo porque tiene problemas de alimentación, pues a lo mejor es más agradable el momento del vestido o el momento, o por la mañana no es el mejor momento porque vamos con mucha prisa. Elijo al llegar a casa la merienda. Eso es un análisis, por eso os digo que esto fracasaría si yo no lo hago con los protagonistas, que en este caso, al ser rutina familiar, es la familia. La siguiente rutina que he puesto, viendo cuentos por la tarde. La familia describe que todos los días una de las cosas que les gusta hacer y que el niño disfruta y que ellos también es ver un ratito de cuentos, pues elegimos ese ratito y ¿qué hacemos? Pues dar el modelo. Por un lado, vamos a aprovechar para dar el modelo de para pasa la hoja, o sea, como una petición o sea, tenemos que buscar que la persona cómo puede controlar la situación, cómo puede generar cambios en su entorno. Pues en un cuento, una forma puede ser diciendo que quiero pasar la hoja. Y luego, pues comentando lo que vemos. Y ahí tendremos que ajustar el comunicador, el vocabulario, a los intereses del niño y a los cuentos que le gustan. Puede ser animales, colores y puede ser nombrar eso. ¡Hala, la vaca! ¡Mira, es rojo! Lo que estamos observando.
también puede ser diciendo me gusta y aprovechar en el cuento a introducir cualquier expresión relacionada con las emociones. Si vemos algo que, imaginaos que se ve una caca de no sé qué, pues, ¡ah, qué asco, qué mal huele! Entonces, el asco, o qué rollo, qué guay. Porque muchas veces lo que tenemos también que tener en cuenta es la edad que tiene la persona con la que estamos implantando el comunicador, qué vocabulario usaría ese niño si hablase. Entonces, a veces usamos un vocabulario y ponemos un vocabulario en el comunicador muy poco ajustado a la edad. Entonces, a lo mejor el me gusta, que lo decimos muchas veces, ¿cuántos niños dicen me gusta? Pues a lo mejor dicen que guay, como mola. Entonces, eso, ojo, que tenemos que tenerlo también muy en cuenta. Porque todo esto que estamos diseñando es la rutina, el momento y el vocabulario. Esto nos puede ayudar a decir, ¿vale? Cuando la familia vaya a ver el cuento de tal, de la granja, vamos a la carpeta de animales y tiene lo que necesita. Entonces, de repente es posible que digamos, ay, pues no, porque fíjate, son animales de la granja y aquí no tenemos, pues ajustamos. Esto nos sirve también para esa personalización del comunicador. Siguiente, una actividad de mesa en clase. Nos hemos ido al cole. Bueno, pues en el cole también puede haber dificultades para decir, ¿qué hago ahora? ¿Lo pongo todo el tiempo? ¿Lo tengo constantemente? Pues ahí, dependiendo, va a depender mucho de la implicación de los profesionales, ¿vale? Entonces, si los profesionales que trabajan con ese niño son capaces de modelar, manejan bien el comunicador, lo tenemos constantemente. Si los profesionales se sienten más seguros yendo poco a poco y empezando por rutinas así, pues lo hacemos así, pero que tampoco se demore esta implantación de rutinas, que solo saquemos el comunicador para trabajo en mesa, por ejemplo, y estemos un mes entero solo con una rutina. Yo recomendaría que esto sea una cosa que semanalmente revisemos. Nos lo ponemos para esta semana. A la siguiente, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué nos ha fallado? ¿Nos falta vocabulario? Hemos observado, porque esto es muy enriquecedor, que cuando ya empiezas a usarlos, cuando ves, ay, pues yo aquí añadiría tal cosa, la familia lo sabe hacer, ya no depende del profesional para introducir ese vocabulario del día a día. Entonces, que sea algo que pueda fluir. Entonces, en el cole, con la tutora, en la actividad en mesa. Imaginaos que uno de los intereses que le gusta a este niño es todo lo que es grafomotricidad, todo lo que implique así. Pues a lo mejor al inicio, lo que le vamos a dar a elegir es el material. Entonces ahí vamos a darle opciones de lápiz, rotu, cera, etcétera. Luego los colores en concreto, ¿vale? Vamos a usar lápices. ¿Por qué color empezamos? Es decir, la comunicación inicial muchas veces se va a favorecer con la capacidad de elección que le demos a los niños, sobre todo la función de petición, ¿vale? Y luego el dibujo que quieres realizar. Y entonces son situaciones que vamos, igual que la de cuento, potencia mucho más los declarativos, los comentarios, expresiones así de emociones, pues la situación del desayuno y de dibujar y tal, pues puede ayudarnos también más a las peticiones. Entonces volvemos a tener el verbo quiero, el se acabó de nuevo también y luego todos los colores o lo que sea, ¿vale? Un segundito. Vale. Otra situación que hemos puesto en el patio, ¿vale? Como para irnos a una situación que aunque estemos en el cole, pues pueda también el niño eh, que haya una situación más lúdica, de juego, etcétera, ¿vale? Un segundo. Vale. Entonces aquí, ¿quién va a ser el responsable? Lo difícil a veces en el cole es que
sí que es muy importante que haya personas como adjudicadas a quién se va a encargar, porque claro, en el patio el niño puede sacar su tablet, pero ¿quién se va a encargar de modelar, de estar ahí acompañando? Entonces, eso, pues aquí en este caso hemos puesto que iba a ser una persona que es la que suele apoyar en el patio, le ayuda y le favorece a la inclusión. Entonces, es auxiliar en situaciones de juego. Aquí va a ser un vocabulario bastante diferente. Aquí vamos a usar más las expresiones ya formuladas, como la charla, como charla rápida, o sea, el lenguaje formulado. Entonces, a lo mejor vamos a aprovechar cuando el niño se acerque para jugar con otros, para enseñarle a iniciar. Y puedo jugar, o sea, como un pedir que quiere jugar, puedo jugar. O turno, me toca, pues por ejemplo en el tobogán o cuando tenga que hacer una fila de algo en el columpio, pues me toca. Una petición de ayuda también puede ser interesante en situaciones de juego que sean más difíciles, o si le vemos aburrido o que empieza a estar ya harto, una expresión de no quiero jugar más, que podría ser un se acabó también, o a lo mejor son expresiones que tenemos ahí preparadas el lenguaje formulado y en la situación de patio pues me ayuda a usarlo con estas frases hechas. Y la última que he puesto en un momento de ir a la compra, como un momento en el que la familia suele ir ambos, papá y mamá, suelen ir con el chaval. Entonces, la actividad que provoca la comunicación es que antes de comprar preparamos la lista. Acordaos que aunque el comunicador sea un gran recurso de apoyo visual, no puede ser el único, porque el otro día hablaba con una familia de, claro, le puedo anticipar, le puedo informar, digo, sí, pero el comunicador es como el lenguaje oral, que lo que digo, pues ya se borra. Entonces sí, le puedo decir, nos vamos a ir en coche, vamos a ir al parque. Yo le anticipo, pero luego el niño necesita seguir hablando, entonces voy a borrarlo. Es decir, que todo lo que sea anticipación, secuencia, listado de recordatorio de lo que tengo que hacer, una lista de la compra, lo debería hacer en otro formato. No debería hacerlo en la tablet, porque la tablet es lo que voy a expresar en ese momento. Pero igual que yo cuando voy a la compra me apunto mi lista y luego voy diciendo, venga, pues vamos a... y voy hablando, pero tengo mi lista, son como dos recursos distintos. ¿De acuerdo? Entonces, antes de comprar, preparamos la lista de la compra con el chico de los alimentos que se va a encargar de comprar y durante la compra lo que hacemos es pues modelar, por ejemplo, el verbo comprar, puede ser interesante, y luego los alimentos. Entonces tengo que cerciorarme, asegurarme de que en la carpeta de alimentos está sus intereses, las cosas que le gusta comprar. Y también incluso podemos ir revisando la lista y en este caso utilizar el sí y el no para saber lo típico revisión de, venga, vamos a ver si está todo. ¿Esto está? Sí, es no. Entonces es un momento en el que puedo usar el sí y el no de una forma bastante natural y que no es una situación de pregunta-respuesta y de pasividad, sino que me sirve como para regular y hacer una supervisión. Entonces, esto es lo que me gustaría que hagáis, que aunque ya no va a ser para en esta semana, pero que esa tarea hay que hacerla, es la última tarea en realidad, porque de esta sesión no hay más tareas, pero va en esta línea de planificar y concretar bastante cómo van a ser esos primeros momentos del uso del comunicador. Los momentos, la persona, la actividad en sí. Y todo esto, fijaos que si yo lo diseño y he elegido cinco situaciones, tengo que revisar si todo este vocabulario, que por eso lo he marcado en negro para decir, bien, vamos a revisar si el vocabulario está bien personalizado o me faltan cosas. Y luego a la semana que viene voy a hacer un pequeño seguimiento. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo vamos? ¿Qué situaciones han sido más fáciles? ¿Cuáles más difíciles? Y como ya hemos puesto situaciones de peticiones, de rechazo y de algunos comentarios, también voy a ir teniendo feedback de esta persona, ¿para qué, o sea, para qué se suele comunicar más y para qué le cuesta o para qué le resulta más fácil?
Entonces, es como que ya empiezo y ya es una rueda que voy a revisar, voy a ampliar rutinas, voy a modificar vocabulario, voy a revisar y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Alguna, alguna duda de esta primera parte, de esta primera propuesta de tarea que implica diseño? ¿Queda clara? Si yo no tengo capacidad, aquí me he puesto la idea de que tengo capacidad de coordinarme con colegio y con familia. Si no es así y solo puedo hacer la parte de cole, pues lo haría solo del cole. Si estoy, por ejemplo, en atención temprana y tengo más capacidad de hacerlo con la familia, pero no del cole, pues lo hago solo del cole. Cada una, cada realidad luego es distinta. Pero sí que os diría que esto, eh, para hacer el ejercicio, hacedlo como podáis, pero para hacerlo como actividad real, lo haría sentándome con la familia o con los profesores, o sea que lo haría consensuadamente, ¿vale? Si no hay preguntas, voy avanzando, vosotros si no me paráis, ¿vale? Que os dejo de ver y... Vale, vale, pues esta era la tarea. Y en esta implementación, pues yo os he propuesto este tipo de tabla como un ejemplo que a mí me parece que nos puede ayudar y otra tabla que nos puede ayudar porque depende ya de las fortalezas o las dificultades que tenga cada persona, cada responsable en implantar el comunicador. Hay gente que lo que le puede agobiar más es, pero entonces, ¿qué modelo? A qué casilla tengo que dar? ¿A qué botón? ¿En qué momentos? Pero le digo lo mismo y si digo yo quiero patatas fritas con ketchup, tengo que dar a todas las casillas. Pues si ahí el agobio viene por ahí, pues puedo utilizar una tabla de este tipo, en la que vuelvo a ubicar el momento, ¿vale? ¿En qué situación? Vale, cuando veamos una revista, ¿qué voy a decir? Pues puedo decir, partiendo de lo que le gusta a este chico, le encantan las bicis, tal. Venga, pues puedo decir, anda, mira, una bici azul. Si digo eso, en el comunicador, ¿qué voy a marcar? ¿A dónde voy a tocar? Pues a lo mejor voy a marcar en bici o en azul, porque es una cosa que le gustan más los colores y veo que va a ser frecuente su uso y quiero marcar el azul. Entonces, esto es algo que a lo mejor la familia, esto es como más cerrado que el anterior cuadro que hemos dicho. En el anterior cuadro es aprovecho la situación de petición, pero no le estoy diciendo a la persona lo que tiene que decir, el vocabulario que tiene que marcar. Entonces, yo aquí no os diría que una tabla es mejor que otra, sino dependiendo de la formación, del empoderamiento de cada persona respecto con el uso del comunicador, pues me adaptaría, ¿no? Entonces, igual, pues venga, luego, ¿en qué momento hemos dicho también? En la compra, ¿vale? ¿Qué le sueles decir? Pues vamos a comprar, ¿vale? Pues cuando yo le digo oralmente, vamos a comprar, en el comunicador puedo decir solamente vamos a comprar y marcar el verbo, o a lo mejor estamos haciendo mucho hincapié en ir. Nos vamos y le doy a ir y comprar todavía no lo voy a marcar. Esto es algo que debemos ir consensuando. O sea, lo bueno es que vayamos decidiendo esta semana qué palabras voy a hacer como un poquito más de hincapié, porque esto ayuda a tener como una guía, decir, venga, pues es que yo creo que el verbo quiero ir, voy a intentar potenciarlo esta semana, es como más fácil acordarme y decir, venga, cada vez que yo vaya a decir algo de vamos, quiero ir, esta es la palabra que hemos dicho para esta semana. Son también como formas de ayudarnos a cambiar hábitos antiguos. Antes no usábamos, nos dirigíamos a la persona sin el comunicador. Ahora que nos dirigimos con el comunicador, ¿cómo empezamos a implantar una nueva rutina? Pues al principio más estructurado, más rígido, hasta que vaya saliendo de forma más natural. Igual que a lo mejor os ayuda a pensar en el bimodal, en el uso de signos cuando hablamos.
que al principio a lo mejor nos ponemos estos 5 signos, los vamos a ir implantando esta semana, los vas a usar y se acabó y comprar y la familia se los aprende y llega un momento que notas que la familia empieza a aprenderse signos de forma ellos espontánea porque buscan, porque ya los necesitan, o sea que ya pasan a un siguiente momento, ¿no? Pues esto es lo que queremos ayudar más al comienzo para que luego la familia se vaya empoderando, o el profesor o el tutor con quien esté haciéndolo, o el educador, para que lo vaya haciendo de forma más natural. Y lo último, al jugar a un juego de mesa, pues a lo mejor digo, ¿cómo me gusta este juego? ¡Qué divertido! ¿Y qué marco cuando digo esa frase? Pues a lo mejor voy a poner lo de que decíamos, un qué guay. Y entonces le voy dando ideas a la familia de, es que cuando yo digo toda esta frase oralmente, a lo mejor con marcar una palabra ahora de inicio es suficiente. Si el chico ya va diciendo palabras aisladas, sí que es bueno que yo ya le dé el modelo de 2 palabras, pero tengo que hacerlo de una forma que me quede cerca de donde está el chico, para que le sirva como un modelo ajustado a su capacidad. Y eso es lo que tira realmente de su desarrollo. Aquí yo os he puesto. Lo que debo analizar es de dónde partimos. Por eso hicimos toda esa primera fase de pasar la DAG 3, de analizar para qué se comunica, cómo lo hace, qué vocabulario usa. Porque si yo analizo bien el vocabulario, de repente puedo pensar, bueno, pues es que ya las palabras que tiene unas cuantas, pero todas son sustantivos. Pues ahora voy a priorizar verbos o adjetivos. Entonces, no os puedo decir una varita mágica de hay que centrarse en los verbos o hay que centrarse, es que depende si el chico de lo que ya use él. Si estamos en un momento muy, muy inicial, yo sí que recomiendo partir de intereses y que sean sustantivos y que sean peticiones, pero siempre es bueno ir un poquito más allá, ¿no? Y tener algún verbo lenguaje que sirva para mover el entorno, de rechazo, también además de la petición. ¿Alguna pregunta antes de esta tablita? Entonces, veis aquí es una guía como más concreta de cuando hablo, cuando digo esta frase, qué casilla voy a marcar, ¿vale? Vamos como dando distintos recursos dependiendo de la necesidad de la persona que vaya a dar el modelo. Muchas veces hablo de familia, pero a veces estoy coordinando a profesionales para que lo implanten en su día a día con el chico al que está adquiriendo ese uso. Y otra tabla diferente, que esa creo que ya la pudisteis ver el otro día, la dejé en el PowerPoint, en el PDF, es ir por rutinas. Por ejemplo, vamos a pintar. Pues aquí es como un análisis de poner conciencia de en cada rutina puedo potenciar algo más allá que es la petición y el rechazo. Incluso solamente quiero, pues a lo mejor puedo potenciar el más, la petición de ayuda, dame, y luego ya los colores en concreto, el material o lo que sea. Entonces, vale, peticiones, eso como que nos sale de forma más espontánea y más fácilmente. ¿Qué comentarios o qué expresiones, opiniones pueden surgir cuando estamos pintando? Un me gusta, un qué bonito, un mira, un terminé para expresar que he acabado, o es difícil, o qué feo, o gracias, no puedo. Bueno, pues son comentarios o expresiones que también puedo hacer en esa rutina. ¿Puedo enseñar a preguntar? Sí, porque a lo mejor cuando antes de empezar a dibujar, cuando vamos a dibujar, pues a lo mejor necesito ideas y quiero darle el modelo de ¿qué dibujo? ¿Qué puedo hacer? ¿O cómo se hace? O preguntarle al otro, ¿te gusta cuando he terminado? Entonces, la misma rutina también puede servirme para enseñar a hacer preguntas. ¿Cómo enseño a hacer preguntas? Partiendo de esa necesidad. O sea, el qué dibujo yo se lo enseñaría a un chaval que a lo mejor cuando se pone a dibujar me da el lápiz
o se queda mirándome, o sea, como que ya me transmite un no sé qué dibujar. Pues ahí le puedo poner palabras y decir, ah, ¿qué dibujo? O no sé qué hacer, ¿me ayudas? Por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre tenemos como que leer la necesidad de la persona, lo que nos querría decir en ese momento, para darle el modelo en ese momento, en esa situación. Sobre emociones, pues igual, cuando ya le vemos que se aburre o cuando se empieza a cansar o cuando está feliz y contenta de su resultado, como me gusta, me ha quedado genial, estoy súper contenta. Y aquí yo me fijaría mucho, como os he dicho antes, de sus iguales. ¿Qué expresiones usan sus iguales cuando quieren expresar esa emoción? Entonces, si estoy en atención temprana, pues en un aula de 3 años, de 2 años, ¿qué dicen esos niños? Si estoy con un chaval ya de 10, lo mismo. Si estoy con un adulto, o sea que esa expresión emocional también tiene que estar ajustada a su edad, a su contexto, a su cultura también. Entonces, o qué suele decir su familia, porque a lo mejor es una familia latina y no suele utilizar este vocabulario, pues ahí nos ajustamos. Y por último he puesto la función de rechazo, pues eso que solamente, que no es solo el se acabó, también no me gusta, no quiero más, no quiero, bueno, pues cualquier forma. Este guión, ¿cuándo lo utilizaría? Pues me parece importante cuando el entorno está muy cerrado a provocar petición y rechazo y que no se le ocurren y no modelan más lenguaje. Pues haría este tipo de análisis, partiendo siempre el anclaje es en qué situación, o sea, algo concreto. Cuando pintamos, cuando estamos yendo a la compra, cuando jugamos, cuando vemos la televisión. Y ya ahí, pues cualquiera de estos tres modelos me pueden ayudar. ¿Cuál ayuda? Pues dependiendo de cada persona y cada situación, ¿de acuerdo? Incluso son compatibles, porque este primero que hemos hecho, un momento que no me funciona ahora. Este primero que hemos hecho creo que nos ubica mucho para decir, vale, ¿en qué momento? ¿Quién es la persona responsable? ¿Y qué vocabulario voy a necesitar? Ya puedo predecir, vale, prever más bien. Pues vamos a revisar lo que suele comprar y entonces me sirve. Pero luego cuando vaya el padre, la madre, el tutor, el responsable, al momento, pues puedo tener esto. Y si estoy muy centrada en peticiones, a lo mejor hago esto, ¿vale? Entonces es como distinta estructura, distintos apoyos para distintas necesidades que pueda tener el entorno. Aquí, como veis en la implantación, me centro mucho en el entorno, no tanto en el usuario. Y entonces puedo también hacer grabaciones, análisis de vídeos y con los análisis de vídeos de repente me puedo analizar y decir, venga, vamos a analizar ¿cuántos modelos estás dando de peticiones? Y los cuentas. Vamos a ver los modelos de comentarios y reflexionas qué está pasando. Y muchas veces solo con esto decimos, puf, pues es que casi no comento nada o comento muchísimo o a veces, claro, estamos poniendo mucho el hincapié en el modelado. Pero otro momento, apoyo fundamental, y en la jerarquía de apoyos lo hablábamos, es la espera estructurada, el dejar silencios, el dejar momentos. Esto a lo mejor es, aquí por ejemplo no lo he puesto en ninguna tabla, pero a lo mejor lo tengo que hacer explícito y decir, vale, le ofrezco y lo primero que hago es esperar, mirar, quedarme en silencio. Entonces, tampoco he puesto, en algunas familias hacemos como recordatorios de, acuérdate, no le decimos, señala tú la casilla. No le preguntamos, pídelo o cómo se pide o preguntas así de este tipo. Entonces, si la familia esto lo está haciendo mucho, o el profesional, analizamos con él. ¿Qué te puede ayudar a acordarte de que esto no es un apoyo adecuado?
y lo justificamos, porque no es adecuado. ¿Te acuerdas? Que provoca más un perfil pasivo, que le hace estar a la espera de la pregunta, que no toma la iniciativa. Entonces tenemos que hacer menos preguntas. ¿Qué te puede ayudar a hacer menos preguntas? Pues mira, si me lo pongo visualmente, a lo mejor me voy a acordar más. Pues hacemos un apoyo visual, que también nosotros los adultos necesitamos apoyos visuales y recordatorios de este tipo. ¿De acuerdo? Preguntas, comentarios, estáis ahí, dadme feedback, que estoy. ¿Alguno de vosotros habéis usado en algún momento algún tipo de planificación, rejilla, tabla para esta implementación inicial? Entiendo que no. Hola Laura, perdona que se me va todo el rato la cámara. A mí lo que me pasa muchas veces, que claro, acabo de caer a partir de esta formación y muchas veces cuando doy este tipo de tablas solo una vez por escrito, se queda en saco roto. En plan, sí Claro. que se necesita de un tiempo importante de la sesión para hacer un seguimiento con los padres. O sea que en esos momentos para mí se divide mucho en una asesoría a los padres y un tratamiento directo con el niño. Muchas veces, dependiendo de la logística del centro, si los padres se toman esa hora para ir a hacer la compra, se hace muy complicado y muy largo esa etapa del tratamiento. Entonces, a lo mejor también lo planteamos otro día con una lluvia de ideas y en una coordinación, la típica agenda en el que esa tabla se vaya rellenando semana a semana. Vale, pues en la comida hemos hecho esto con este modelo y se me ha ocurrido modelar también, yo qué sé, me está molestando Paco, que es mi hermano mayor, o estar si la rutina es un juego de turnos, te has colado, pues se me ha ocurrido meter como esa tabla, hacerla cada semana de tratamiento e ir ahí haciendo que la agenda vaya y vuelva, porque si Ujú. no, yo sí veo ahí un Lo que bloqueo. pasa que, fijaos, a las familias les estamos pidiendo la novedad de repente, añade una tablet en tu vida, que es como algo físico que tienen como que adquirir, es decir, ay, que no se me olvide, que es que nos parece una tontería, Sí, pero al comienzo me tengo que acostumbrar a tenerla, a abrirla, tenerla ahí siempre. Ahora me están diciendo, he elegido la rutina de la comida, o sea, y después de eso me piden que lo registre y que diga, pues he hecho esto, o sea, cuidado con la cantidad de cosas que les pedimos para que al final no sientan, o sea, tenemos que ir midiendo mucho sí, sí. que esto no sea un esfuerzo demasiado grande y que el esfuerzo y el beneficio estén un poquito equilibrados para que no haya abandono, Ujú. para que no digan, puff, esto es demasiado, no sirve, no lo va a entender mi hijo. Entonces, hay veces que es más rápido que al Sí, hablando, inicio. depende de la Claro. familia. Claro, exacto, depende. Pero a algunas les gusta mucho dejarlo registrado, lo apuntan, pues fenomenal, también vendría muy bien eso. Vale. Gracias. ¿Alguien más que use o que esté diseñando esta implementación, que les esté ayudando a apoyar al resto? Porque al final la implementación no la hacemos solos, es que tenemos que implicar a mucha gente. Oscar, creo. Yo, Laura, o sea, creo que algo parecido hemos realizado aquí, pero es verdad que los modelos que has dado son muy interesantes y yo creo que voy a incluirlos en la manera que lo realizamos. Pero el kit es intentar introducir al resto de profesionales de un centro o a los padres en este caso, o sea, diferentes contextos, que es para mí lo más complicado. Mm. Aquí en algunos cursos, algunas formaciones, leía que, por ejemplo, con los chicos con TEA, para conseguir una nueva habilidad tiene que ser en tres contextos diferentes, con tres personas diferentes. Con estos sistemas pues pasa lo mismo. Intentamos por lo menos que con la tutora en clase sea una cosa diferente y con los padres otra, pero suele ser complicado. Ujú. También la duda, nosotros somos otro logopeda y yo los que estamos en el centro. Nuestro idilio sería que los chicos llevasen el comunicador encima todo el rato, adquirir un poco que fuese su voz, pero es verdad que estos momentos estructurados que has explicado vienen bien. Nosotros aquí normalmente elegimos el momento del desayuno o de la merienda en las clases para que sean más sencillas esas peticiones
Y en casa normalmente también, tanto lo que es también las peticiones de comida o bien un momento de ocio o de petición de juego. Yo es Claro. cuando resulta más sencillo de pedir. Ujú. Pero es verdad que el siguiente paso, enseñarles cómo modelar adecuadamente su voz es complicado. Mira que les hacemos venir a sesión, que yo trato de que los padres sean ellos los que estén jugando con el chico, con la chica, y yo les doy tips o les doy consejos de cómo modelar, y es complicado, es complicado. Pero es verdad que esos entornos estructurados yo creo que vienen bien para que ellos tengan una guía, y yo creo que lo voy a llevar a cabo. Es que yo creo que inicialmente o lo hacemos así estructurado y fácil y con guiones como más sencillos, o no solo la familia, sino pues eso, el tutor que nunca ha usado un comunicador se siente perdido y dice, ¿y ahora esto qué le digo? ¿Cómo lo uso? Entonces no viene mal al inicio hacerlo así. Nuestro objetivo no va a ser tener todo así con guiones secuenciado porque es medio imposible, pero es como para romper ese hielo y ir generando un uso, pues es lo que tú dices, para que luego al final vaya siempre con su tablet en todo momento. Y yo ahí lo que recomiendo es como que pongamos que se supervise frecuentemente, si no es semanal, quincenalmente, o sea, para que no nos quedemos estancados en una rutina o en una situación y pasemos mucho tiempo ahí, ¿vale? ¿Algo más, alguien más quiere comentar? ¿Cómo lo están implementando? ¿No? Vale. Vale, pues lo que yo os quería también proponer, además de de estos guiones, de estas estructuras, que elegid la que os venga mejor, yo creo que no podemos olvidar el que estamos diseñando situaciones ligadas a los objetivos. ¿Vale? Que de repente ahora podemos sentir que en el sexto día de formación no tiene nada que ver con los primeros y todo tiene que ver. La DAC3 nos ayudaba a saber dónde estaba la persona para ponernos objetivos, diseñar ese comunicador y ahora implantarlo. Entonces, yo lo que os voy a proponer es, yo he sacado estos 9 objetivos, los he sacado de la DAG 3, ¿vale? Y del área solamente más lingüística, porque luego hay otros ejemplos que implica aprender a subir el volumen, lo que es más de uso, que yo creo que está también fenomenal, ¿no? El que aprendan, el ponernos como objetivo comunicativo el uso de su tablet, ¿no? Entonces, bueno, si nos fijamos solo en el lenguaje, yo he puesto estos 9 aquí, que vienen en la DAG, que es utiliza apropiadamente nombres de objetos de categorías comunes durante las actividades diarias. Selecciona palabras de la página de palabras de vocabulario núcleo para verbos de acciones comunes en actividades e interacciones diarias. Otra ya va dirigida más a utiliza no y más como producciones de una sola palabra. Utiliza palabras descriptivas en actividades o interacciones diarias. Utiliza 10 verbos, 10 adjetivos, combina un pronombre y una palabra de acción, utiliza palabras interrogativas y utiliza pronombres para referirse a sí mismo. Entonces, claro, veis que estos son como objetivos muy clínicos, podríamos decir, si los dejamos así en nuestro plan y no los aterrizamos, es difícil que esto guíe nuestro día a día. Entonces, y a la familia incluso le va a sonar como a chino decir, ah, sí, 10 verbos, 10 adjetivos, y van a pensar que eso es que se trabaja o en terapia o en el cole, pero que no tienen que ver ellos, ¿no? Entonces, mi propuesta es, vamos a intentar igual que antes hemos dicho, situación, persona o sea, rutina, persona y qué vamos a hacer en esa rutina para estas situaciones, estos objetivos, ¿vale? Para practicarlos. Entonces vamos a hacer grupos y nos vamos a poner en principio, bueno, la de utiliza apropiadamente nombres y objetos de categorías comunes, creo que la hemos podido practicar un poco más porque son como partiendo de los intereses, pueden ser peticiones, por ejemplo, pero vamos a ponernos ahora el objetivo 3, el 2 y el 3, es decir, verbos y el no y el más, ¿vale?
El de verbos, el 2 tiene que ver con el 5. Lo que pasa que en el 5 ya nos hemos puesto a utilizar 10 verbos. Pero bueno, por ahora vamos a empezar. Vamos a empezar a practicar 3, 4 verbos. Entonces, en la tarea que tenéis que hacer es en qué momento, en qué situación y qué verbos son los primeros que voy a empezar a practicar. Entonces, nos vamos a poner los verbos y el no y el más. ¿Qué pasa con los verbos? Que muchas veces las personas tienen muy poquitos verbos y queremos hacer muchas frases, que hagan frases. Las personas no están preparadas y no tienen un vocabulario grande para crear frases y si su vocabulario es una gran mayoría de sustantivos. Entonces los verbos son relevantes y muchas veces se nos olvidan. Entonces vamos a hacer esa tarea, o sea, la tabla que teníais para hacer en el tema anterior, con el objetivo 2 y el 3 verbos y el no y el más, ¿vale? Entonces vamos a hacer grupos. Si tenéis dudas, mientras hago las salas, preguntadme. Laura, damos Sí. por hecho que la parte de los verbos en el vocabulario núcleo no está dentro de una subcarpeta, ¿no? Pueden ser verbos que como son muy prioritarios los tengo fuera, Vale, vale, ¿vale? Porque como son los primeros, los puedo tener ahí. vale. Vale, somos... Vale, voy a hacer solo 3 salas porque hay gente que no sé si puede participar y tal. Hago 3 salas y tenemos... A ver... Vale. Y vamos a dar pues 10 minutos, ¿vale? Para crear situaciones de los verbos y el no y el más. Lo que haré es en esos 10 minutos me voy a pasar por las salas para ir viendo que todo va bien, que entendéis la dinámica y todo esto, ¿vale? Pues venga, abro las salas. Bueno, falta creo que un grupo para que se incorporen. Sí, la sala 3 yo creo. Vale, pues ya estamos todos. Pues nada, vamos a poner un poco en común el trabajo que hemos realizado. ¿Quién quiere empezar de los 3 grupos? Venga, del grupo uno estaba Carla, Iris, Isabel, Patricia, Sofía, ese grupo. ¿Quién quiere compartir un poco lo que han sacado? Perdona, se me ha ido el audio. ¿Qué grupo habéis dicho? No escuchaba. El grupo uno está Carla, Iris, Isabel, Jordi, Patricia, Sofía. Yo no estoy aquí. Venga, ¿quién ha ido apuntando en ese grupo? Sofía, solo te veo a ti. Sí, sí, bueno, pues ¿se me escucha bien? Sí, sí, sí. Vale, pues nosotros hemos pensado, ¿vale? Que en el no y el más, una actividad sería, por ejemplo, a la hora de comer, cuando el niño te dice, mira, no quiero más, o no quiero, o más, lo que sea. Y Ujú, otra actividad que habíamos pensado sería ya más una actividad de la rutina, de, por ejemplo, leer un cuento, cuando él te dice no, o te lo hace con la cabeza, o te le dice en el plafón, te dice no, o más de volvérmela a repetir. ujú, También hemos hablado del momento de las pompas, de si le gusta mucho o no le gusta. Y luego, en lo de los verbos de acciones, pues hemos pensado en el verbo comer, ¿vale? Que ujú, sería otra vez la rutina de la comida. El jugar,
Ujú, El ir, ujú. de quiero ir a algún sitio, el querer también, y el ayuda, de ayúdame, me encuentro mal o ayúdame que no puedo con esto. Y ese, además el ayuda puede ser muy frecuente, hay muchos momentos. En autonomía, por ejemplo, es muy fácil potenciarlo. Vale, Sí, 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 fenomenal. Todo esto no hay como un bien o mal, porque dependiendo de cada caso. Entonces, comer si es un gran interés de la persona, pues puede ser genial ese verbo, o lo de ir, si, o sea que dependiendo un poco de la situación, de la rutina y de los intereses del chico o del joven, pues encaja mejor un verbo u otro, ¿vale? Otro grupo. Venga, el de Adela, Ana, Julia, Sara, Vanessa. Sara, ¿estás ahí a la vista? Pues a ver, nosotros hemos comentado momentos así más de juego para la Ujú, petición de más, el no, por ejemplo, si no quieren, yo qué sé, jugar a algo, vale, y sobre todo en momento de pompas, que bueno, la mayoría que hemos hablado en el grupo trabajamos con niños en centros de atención temprana. ujú. Y, por ejemplo, usamos mucho las pompas, ¿no? Entonces, más, cuando quieren más pompas, cosquillas también. Ujú, Y luego como verbos, de lo mismo que Sofía, de querer, comer, jugar, abrir, cerrar, porque tenemos una caja mágica con juegos de causa-efecto, con juguetes de causa-efecto. Entonces, pues abrir la tapa, cerrar, ujú. por ejemplo. Muy bien. Era en vuestro grupo que decíais como que esto de los verbos de repente os costaba Sí, más, ¿no? sí, Que es interesante decir, cuidado, que a veces se nos olvida y que hay muchos verbos que sí pueden ser muy útiles. O sea, sobre todo buscar la funcionalidad. El de abrir y cerrar está muy bien. Ahí yo sí que os recomiendo que optéis por uno. O por sí, abrir, normalmente abrir porque es abrir. así veo lo que hay dentro. A no ser que sea casi rechazo y sea cierra porque no me gusta lo que hay, pero si es como por interés, hay que abrir porque estos verbos que tienen ahí como que son opuestos los significados puede costar entenderlos, ¿no? O Ujú. se confunden y luego cuesta mucho, ¿no? Entonces, mejor trabajarlos por separado. Pero que sí que podemos encontrar, lo ideal es buscar momentos en los que ese verbo sea funcional para ese chico, que no sea solo las clásicas imágenes de verbos, las tarjetas que todos tenemos de verbos, y entonces que aprendamos verbos en tarjeta. Y dices, ya, y luego en la vida diaria, ¿para qué me sirve? ¿Cuándo lo uso? La tarjeta está bien si luego veo que es que subir me sirve a que me subas, que me lances ahí al aire, o subir para el tobogán, o subir que me encanta ir a la segunda planta de casa. Pero esos verbos en tarjetas pues no tienen mucho sentido si no pasan a la vida diaria, ¿no? Ujú. Vale. ¿Y el otro grupo? En nuestro grupo habíamos Ujú, pensado, al igual que Sofía y Sara, una parte de comida. La comida ha sido el primer ejemplo. En la segunda parte de juego, parecido al de las cosquillas que ha dicho Sara, pero habíamos pensado una rutina de sensorial con cepillos de diferentes texturas. Obviamente el que le guste más, el de parar y poder seguir, y en el caso de ujú, una textura que no le agrade tanto, para trabajar el no. También una parte de juego como con un puzzle, el más, de separar las piezas aparte y tenga que pedir más piezas, o bien un puzzle, un juego que no le guste, también para decir que no. Y en los verbos igual, tenemos ahí el quiero es el primero, el más sencillo de la función de petición. Lo hemos estado pensando, que sin comer, sin jugar, se ha propuesto el voy y el veo. ujú, El voy también como por la función declarativa de que voy a ir a un sitio y lo digo, o bien cuando vas a contar lo que vas a hacer esa tarde o lo que vas a hacer el día siguiente. Y el ujú, veo pues también para dar incluso un poco de sentido a esas láminas que a veces vemos y que no sea solamente, incluso para sumar un elemento más en la frase, que no sea simplemente pues decir coche, manzana y patata, sino que ves.
o incluso en partes reales, cuando ves a alguien o justo en el momento este que, en el caso de un cole, que se van a ir a casa, cuando ven a sus padres de lejos, que puedes dar esa declaración de que has visto a alguien o de que has visto algo que te gusta. Claro, Es verdad que con los verbos, al igual que el grupo que ha dicho antes, yo creo que todos tenemos un poquillo de dudas de cuáles introducir. claro, claro. Pero todo depende al final de la frecuencia. O sea, que yo buscaría frecuencia de uso. ¿Cuáles son con este chico por sus rutinas? Por ejemplo, lo que has dicho de los declarativos del veo. Si es un chico que le gusta mucho compartir y hacerte partícipe, pues está genial. Es un verbo perfecto. Para chicos con muy poco interés, muy poca atención conjunta, muy poco interés de hacer declarativos, pues quizá va a ser un verbo que modele yo de vez en cuando, pero que la persona no sienta esa necesidad. Entonces, la frecuencia de uso es importante de que suele querer el compartir, ¿no? Hay chicos que les encanta hablar de lo que han visto en la tele, entonces ese veo, pues sí, pues es un verbo que puede también servir por ahí. O por ejemplo, si es un chico que suele hablar de emociones y que te cuenta que es triste y tal, pues a lo mejor podemos introducir un estoy, el verbo estar, ¿no? Y decir, "Joder, que estoy triste". Entonces, todo depende. Aquí os tenéis que llevar como recursos para personalizar, pero no hay una regla cerrada. No hay un verbo prioritario que sí o sí va por delante de otro, porque voy a tener que fijarme en sus rutinas, en sus intereses, en la funcionalidad que le voy a dar a ese verbo en su día a día. ¿Vale? Eso es lo difícil, que no, porque sería más fácil tener como venga, pero esto no funciona así. Vale, pues vamos a hacer, en vez de por grupos, lo vamos a hacer juntos, un poco de los que yo he sacado. Creo que también es interesante que reflexionemos, o sea, cuáles elegiríamos o cuáles me parecen más fáciles los adjetivos, ¿no? Esas palabras que me sirven para describir, ¿no? Y luego, si nos da tiempo, las interrogativas. ¿Qué preguntas empezaría? ¿Vale? Entonces, venga, adjetivos. ¿Qué os ocurre que puede ser útil y funcional para algún usuario, para algún chico joven? ¿Qué adjetivos os parecen por los que podríamos empezar? Es que esto también suele costarnos porque ya nos saca de sustantivos, nos saca de... Voy a ver si abro un comunicador y vemos. Yo utilizo mucho el grande. Ujú, por ejemplo. Mm, Porque además el grande puede estar como metido a comentario como petición, mm. porque puede ser dibujar algo grande, puede ser una pompa grande, puede ser un globo que lo inflemos y quede grande, o sea que puede ser además una cosa que ilusione, o sea que sí que puede ser fácil como engancharlo, o sea, todo el tiempo pensad y luego dónde lo usaría ese ahí. Voy a ir compartiendo en un comunicador, en uno cualquiera. Tengo aquí este. Pues aquí tengo más adjetivos, ¿no? Y estos me salen así, este no está personalizado, ¿vale? Yo fuerte es uno que utilizo mucho cada vez que le pido ayuda para lo que sea. O sea, no tiene que tener un sentido, pero si me venga, me ayudas, oh, qué fuerte, fuerte, soy fuerte, ahí sí. Ujú, Pero me pasa con todo, quiero decir, también en bueno, o sea, no sé cuándo modelaría malo, a lo mejor en un vídeo, pero es algo que me cuesta, es más difuso. claro. También hay adjetivos de este tipo como más abstractos y hay algunos que son más observables. Por ejemplo, rápido o lento, si estamos haciendo algún juego,
o de lanzar coches o de correr nosotros, puede ser encima más vivencial, entonces ese nos puede ayudar y que además le guste, que se divierta, que le lanzar algo muy rápido, pues puede ser divertido, que al final es un poco lo que tenemos que ir pensando, ¿no? Lo de fuerte está muy bien, porque además puede ser que fuerte estás, pero que fuerte le das y que eso, los adjetivos yo creo que si los podemos como vivenciar, pueden ser más motivadores. Yo viendo eso es Laura, en Ujú, algún chico el mojado, pero ujú. porque no le gusta estar mojado. Eso puede estar muy bien. Sucio, que en vez de sucio es manchado, que lo mismo, pero no me gusta mancharse la ropa o, o lo que sea. Y claro, el muy bien, eso es Ujú. adjetivo, igual, no sé, yo lo doy como un refuerzo más. Ya, o sea, en realidad pues bien es un adjetivo, pero ahí ya casi incluso es como una frase hecha Mm, y que pero, es, o sea, hay chicos que lo pueden hacer porque lo tengan, que les gusta cuando hace una cosa buena, cuando lo hacen bien, el recibir ese refuerzo y escuchar el muy bien y a lo mejor pues lo aprenden un poco así, porque pero el resto me parecen como bastante complicados de añadir, la verdad. Ojalá. sí, sí, sí. Pero tened en cuenta eso, que lo que nos puede resultar más fácil es pensar en personas concretas y rutinas concretas. Y entonces ahí sí que te pueden salir algunos adjetivos que sean útiles. Por ejemplo, el igual, si está haciendo una actividad de rutina diaria, de guardar, de vaciar el lavavajillas, pues ahí sí nos puede servir, porque estamos constantemente diciendo, vamos a guardar los tenedores, mira, iguales. Entonces, de repente es un adjetivo que lo puedo estar usando en esa actividad de manera así bastante frecuente. El Entonces, otro día, sí. me sorprendió muchísimo, una peque me dijo el claro y el oscuro con una linterna. O sea, encendió la linterna y dijo, mira, amarillo claro. O sea, o solo claro. Luego la apagó y dijo, ahora oscuro. Entonces nunca se me había ocurrido, y no es del todo claro oscuro, pero sí que les puede Claro. ayudar a generalizarlo. El roto también, porque se cae todo el rato y se rompe. Roto y ayuda es como algo que asocian muy rápido. El blando con los cuentos de textura, yo creo que también se podría, porque hay una parte blanda y una parte dura, como que está muy cerca. A lo mejor la tripa está blandita, pero luego la cabeza no. Claro, si vamos con cosas sensoriales, incluso si se los hace sobre su cuerpo, ¿no? Pues el suave, por ejemplo. Ah, me gusta que es suave. Entonces, todo Sí. depende de los intereses de la persona. Si le gustan los cuentos, con cuentos es como más fácil potenciar muchos declarativos, muchos, pero a lo mejor estamos pensando en perfiles con otro funcionamiento y que eso le cueste más, ¿vale? Pero todo esto, lo más sencillo es que sea algo que al principio planifiquemos, que digamos, es que esta semana vamos a aprovechar mucho este momento para lento y para mojado. Y entonces pensar en qué momentos y en qué situaciones, o por ejemplo que le guste mucho la bañera y que metamos cosas, ¡ay, se ha mojado! Mire, se ha mojado. Entonces, eh, aunque esto del lenguaje natural asistido nos suene como que es algo muy natural en el día a día, al principio y ciertas palabras más las tenemos que diseñar, planificar, ponernos como esta semana, y eso es lo que recomiendo, decir, vamos a ponernos semanalmente poquitas, pero como, porque si son poquitas, me voy a acordar mejor, las meto en mi rutina, las uso y puedo aumentar. Entonces, nos lo tenemos que poner fáciles a los que estamos modelando y dando apoyo, ¿vale?
Y el otro que había dicho que también puede ser interesante. Ah, bueno, las palabras interrogativas. Yo creo que eso también es importante que lo diseñemos, ¿no? ¿Qué preguntas pueden empezar a hacer? Entonces, ahí sí que hay como una jerarquía, no puedo empezar con el por qué, con el cómo. Hay preguntas más sencillas, como el dónde, como qué. Entonces, y preguntas sencillas y funcionales. Entonces, si a un chico le gusta mucho ciertas cosas y las podemos jugar a esconder, el dónde me viene fenomenal. Si me agobia mucho quién me va a venir a buscar, con quién me voy, interesa mucho que esa persona aprenda a preguntar quién viene, quién es el que me recoge. Los chicos que les encanta acumular vocabulario y aprender palabras nuevas, pues, ¿qué es esto? Y entonces nos buscamos libros complejos de no los animales normales, sino animales muy difíciles, y ante el no saber, darle el modelo de qué es esto. Entonces, las preguntas también es importante que si ya la persona está preparada para empezar a hacer preguntas, que no todas las personas pueden hacerlo desde el inicio, pensar qué preguntas tienen que ver más con intereses suyos, ¿vale? Entonces, esta parte de implementación, veis que tiene mucho que ver con los objetivos que nos marcamos, que no lo podemos vivir como cosas en paralelo, sino que lo primero que analizo y diseño y el objetivo, luego lo voy a tener en cuenta para la implementación y las rutinas y cómo lo voy a llevar a cabo, ¿vale? Pues se ha pasado súper rápido, ya hemos hecho nuestras 6 sesiones y espero que os sea muy útil. Me gustaría que podáis decir alguna frase de qué os lleváis, de qué os ha servido, qué destacaríais. Puede ser por el chat, puede ser hablando, para tener un poco de feedback de en qué os ha podido ayudar esta formación. Lo que os digo, podéis escribirlo, podéis decirlo, quien se anime a hablarlo, pues así lo vamos escuchando. Venga, va. Eh, Como una frase, yo creo que en general el curso es muy bueno, Laura. De verdad, si no lo fuera, no lo diría ni tendría necesidad. Y yo creo que nos has explicado muy bien cómo para sentar unas bases, incluso en mi caso que ya venía sabiendo un poquillo, yo creo que me ha ayudado para reforzar aquello que supiera o para tener como un plan de acción y un poco, tener un poco una guía de cómo seguir actuando y Ujú, que todo esto es muy novedoso. Esto es súper reciente y yo creo que nos lo has explicado muy bien y que entre todos yo creo que hemos conseguido también aportarnos cosas nuevas. fenomenal. Muchas gracias, Oscar. ¿Quién Venga, más? ¿Alguien más se anima? Ah, mira, por aquí Tamara. A mí me ayuda mucho el conocer el proceso para crear e implementar un comunicador. Se nota que tienes mucho conocimiento sobre el tema y las aportaciones de los participantes y el trabajo de grupo dinámico en algunas sesiones ha sido una gran ayuda. Gracias por todo. Fenomenal. Me alegro, Tamara. Bueno, yo creo que la hora a veces podía ser un poco complicada, que algunos estabais ahí en vuestros centros, otros terminando, otros entrando, si erais de turno de tarde. Pero bueno, que si hay alguna aportación, alguna sugerencia de mejora, pues también fenomenal. O por la Moodle me lo podéis escribir. Y que me encantaría poderos ahora acompañar esta segunda fase, que es como la chicha está en esta segunda fase, ¿no? De decir, venga, con toda la teoría que hemos dado, vamos a acompañar cómo se hace con estas personas en concreto, con esas realidades, que es la parte más bonita, ¿no? Así que nada, encantada si nos podemos seguir viendo. Y si no, pues tenéis también el contacto por ahí para cualquier consulta que queráis hacer, ¿vale? Pues que vaya fenomenal y que nos podamos seguir viendo en esta segunda parte. muchas gracias, Laura. Venga, vosotros. Muchas gracias.
Que vaya muy bien. Chao, que vaya bien.